Saber Art dice, mira lo positivo, eres tal vez las primeras personas del mundo que un robot te mojó. ¿Quién sabe? Eh, a ver. Esa mujer solo respiró, en efecto. Y le estaban pagando allí, yo asumo, para asegurarse de que el brazo robótico no fuese a descomponerse y empezar a lanzar bebida por todas partes. ¿Ok? Eh, Carlos Gallardo dice, John, ¿cuáles serían tus predicciones o cómo ves la humanidad de aquí a los próximos 50 o 100 años? Lo he dicho tantas veces y no quiero ser pesimista, pero creo que esto es una postura realista acorde a lo que hemos visto en los últimos 20 años. Creo que vamos a recordar la era actual como los buenos tiempos. Vamos a recordar lo que está pasando hoy como los buenos tiempos. De toda forma, en libertad individual, en posibilidad de tener ese sueño estadounidense o sueño del país en el que ustedes estén, de tener un buen trabajo, un buen salario, una familia, propia casa y demás. Y creo que vamos a llegar a la era en la que vamos a tener un control, vamos a estar expuestos a un control gubernamental tan grande del que no vamos a poder escapar. No va a existir tal cosa como algunos países tienen estas medidas tiránicas y dictatoriales, pero otros tienen... No, no. Todos van a hacer lo mismo. Porque piensen algo. Cuando el primer gobierno occidental, de los que están en el grupito de WhatsApp, de los que no son designados gobiernos autoritarios y nefastos, de los que supuestamente sí defienden y respetan la democracia, la libertad y los derechos individuales, por mucho que con tanta frecuencia, especialmente en los últimos años, no hacen nada siquiera remotamente parecido a eso. Pero esos grupos, la Unión Europea, Estados Unidos y demás, Inglaterra, Reino Unido y demás, la primera instancia en la que uno de esos países imponga cosas como una moneda digital que sea la única que la gente pueda utilizar, ya no se va a poder utilizar efectivo, al momento en el que se imponga cualquier tipo de sistema de control de narrativa, de argumentos y de discusión social, algo por ejemplo parecido a lo que se ha tratado de implementar en China con el sistema de crédito social, que recuerden, la razón por la que todavía no se ha implementado en China es porque no han encontrado una forma viable y práctica de implementarlo. Trataron de hacerlo utilizando algunas comunidades pequeñas para iniciar sus experimentos. No funcionó y por eso lo tienen a un lado hasta ahora. No crean que se han olvidado de ello. No crean que para allá no es para donde va no solo China, sino gran parte de Occidente, porque en efecto lo es. Y siempre el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas acciones. Recuerden ustedes que la razón supuestamente por la que el gobierno estadounidense necesitaba espiar a sus propios ciudadanos era por lo ocurrido, obviamente, en el 2001, el ataque en el 2001. Después la ley patriota que le da todos estos poderes al gobierno estadounidense para espiar, para escuchar tus conversaciones telefónicas, para leer tus mensajes, básicamente para saber exactamente todo lo que están haciendo las personas dentro de su territorio nacional. Esto después fue adoptado y no fue solo Estados Unidos que lo implementó, todo Occidente lo implementó. Las mismas medidas de seguridad, las mismas medidas de espionaje, las mismas medidas de control social, los mismos requisitos de, por ejemplo, para poder viajar. Antes tú podías literalmente ir a un aeropuerto como si fuese una estación de autobuses y te montabas en un avión. Ahora ustedes pueden decir Ecuavía, pero ¿acaso esas cosas no han ayudado a aumentar la seguridad hasta cierto punto? Pero al mismo tiempo también, cuando tú agregas más y más pasos para supuestamente resguardar los intereses de un grupo particular, digamos los ciudadanos de un país o los que están viajando en un aeropuerto un día particular, terminas también perdiendo ciertos derechos, ciertas libertades individuales, ¿ok? Por ejemplo, nosotros pudiésemos estar al mismo tiempo de acuerdo con que si una ciudad tiene altos niveles de crimen con cuchillos, por ejemplo, que está pasando en Londres, que la policía debería poder implementar medidas de stop and search, de detenerte y revisarte. Sin importar si tú estás acusado o no acusado de hacer algo, sin importar si ellos tienen pruebas de que tú tienes un cuchillo o no, pero de forma aleatoria o acorde a los parámetros de la policía, deberían poder detener a las personas y revisarlas para asegurarse que no tiene nada. Una persona minarquista, libertaria, diría, no, eso atenta en contra de mi derecho personal a que se revise mi persona y mis bienes. Pero al mismo tiempo se pudiese decir que cuando hay un problema tan grande que ya le está quitando la libertad a los ciudadanos de esa ciudad, por ejemplo en el caso de Londres, con el problema de los crímenes con cuchillos, ya les está quitando la libertad de sentirse seguros cuando están caminando por las calles de su propia ciudad, yo creo que el interés social mayor termina siendo más importante que esa pérdida momentánea de los derechos individuales de la persona que va a tener que ser revisado por la policía. ¿Okay?
Y yo creo que muchas veces como una medida al corto plazo a ser tomada para llevar un efecto disuasorio, a que personas estén menos dispuestas a salir a la calle con cuchillos encima, porque saben que existe la posibilidad de que la policía los va a detener y que se los va a llevar presos si les descubre esos cuchillos encima, pudiese terminarse justificando también la implementación de forma temporal de esta medida. ¿Cuál es el problema? Con tanta frecuencia vemos cuando un gobierno le das poder para hacer algo, ese poder rara vez lo quieren devolver. ¿Okay? Rara vez un gobierno dice, ¿saben qué? Utilizamos este poder, pero lo utilizamos solamente por el tiempo requerido y ya no lo vamos a utilizar más. No, dicen, bueno, lo utilizamos y pues necesitamos seguirlo utilizando para siempre. Porque bueno, ustedes no quieren que vuelvan esos problemas de crimen que solían existir hace 10 años cuando empezamos a implementar este modelo. Ese problema que típicamente se presenta. Y por eso no se puede decir abiertamente que un modelo de una dictadura es el correcto para el manejo de un gobierno. Pero al mismo tiempo no se puede decir que no lo es. Ese problema depende, varía, gobierno por gobierno. Hay gobiernos democráticos que hacen y deshacen y ocasionan miseria y tragedia y sufrimiento más que muchos gobiernos que son dictatoriales o que son totalitarios, autoritarios, ¿ok? Y de la misma forma también hay gobiernos democráticos que son mucho mejores y hay dictaduras que son terribles y nefastas, ¿ok? Ese es el problema. Por eso es que las personas, por ejemplo, que hacen las críticas en contra de los aranceles de Donald Trump y hablan como si el mundo fuese una escala de blanco y negro y que no existe la escala de grises, que no existen los matices, que no existen las razones por las cuales estaría justificado hacer cosas como las que está haciendo Donald Trump actualmente, son dogmáticos a más no poder. Por eso me da tanto sueño debatir con esas personas. Arnold dice, hay liberales que están... Y por cierto, liberales, Arnold, asumo, lo está utilizando de la forma que se utiliza en habla hispana. Que un liberal puede ser una persona de derecha, libre mercado, ¿okay? Un liberal clásico, ¿okay? Un Adam Smith, por ejemplo, de Estados Unidos. Arnold Z dice, hay liberales que están en contra de lo que hizo Bukele en su país y yo lo defiendo siendo de derecha, en efecto. O sea, si estuviésemos hablando de Suiza, sería raro que el gobierno suizo diga, ¿sabe qué? Vamos a crear una mega prisión y vamos de repente empezar a arrestar a miles y docenas de miles de personas y una semana a otra. Dirías, ya va, pero ¿por qué? Si Suiza no tiene un problema de criminalidad, Suiza no tiene un problema de pandillas. Ahora, se pudiese hablar de los cárteles financieros, ¿verdad? Se pudiese hablar de ese tipo de crimen, ¿verdad? De ese tipo de instituciones que por tanto tiempo han hecho de vista gorda al dinero sin importar de dónde venga, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de crimen violento, Suiza tiene niveles diminutos. Entonces, no sería muy entendible el por qué. Pero en un lugar como El Salvador, antes de la llegada de Bukele, cualquiera podía entender por qué. Cualquiera podía entender la necesidad de medidas de emergencia para lo que en efecto era una emergencia.